El Reino de Aragón nace en el siglo XI con la unión de 3 condados pirenaicos, pero no será hasta comienzos del siglo XII cuando se convierta en la Corona de Aragón, una de las instituciones más poderosas y más influyentes de la historia. Os invitamos a conocer los hechos que acabaron convirtiendo el Reino de Aragón en la Corona de Aragón y los personajes que lo hicieron posible. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, estamos hablando estos días sobre el origen del Reino de Aragón. Ya hemos visto la formación que viene de la unión de 2 condados, de 2 territorios pirenaicos. ¿Qué son? ¿Alguien se acuerda? El condado de Sobrarbe y de la Ribagorza. Efectivamente. Ese es el núcleo, ese es el origen del Reino de Aragón, que con el tiempo irá creciendo y pasaremos a hablar de otra entidad, pasaremos a hablar de corona. Yo no sé si tenéis clara la diferencia entre reino y corona. El reino es un territorio que está gobernado por un rey, pero la corona. Bien, vamos a quedarnos con la idea de reino, como territorio gobernado por un rey, que es lo que es Aragón más o menos a mediados del siglo XI. Y lo que veremos fue que en el siglo posterior Aragón irá creciendo, irá agrandando sus dominios, se irá extendiendo hacia el sur. ¿Os podéis imaginar de qué forma? Pues los reyes aragoneses y sus ejércitos irán conquistando más territorios. Eso es lo que ocurrió, que sencillamente conquistaron territorio que hasta entonces pertenecía a los musulmanes. Y de ese modo los reinos, los territorios fueron creciendo. Pero también buscaron otra manera de crecer, que digamos que es la vía política. Que no sé si alguien podría imaginar cuál es esta vía. Mediante el matrimonio, hijos de reyes se casaban con hijas de reyes y así juntaban los territorios. Exactamente. Pues eso es lo que ocurrió en Aragón, porque llega un momento en el que doña Petronila, que es la hija de los reyes de Aragón, se casa con Ramón Berenguer, que es el hijo de los condes de Barcelona. Y de ese modo lo que se produce es una unión de territorios, por un lado el Reino de Aragón y por el otro los condados catalanes. Y de esta manera es como nace la Corona de Aragón, que es una entidad ya bastante diferente a la anterior, a la de reino, porque incluye al antiguo reino, pero también a otros territorios. ¿De acuerdo? Reino y corona no es por casualidad el título de este programa, porque Aragón fue reino y fue corona al mismo tiempo. Igual parece un poco complicado, pero no lo es realmente. Veréis, el primitivo reino de Aragón lo formaron los condados de Aragón, Ribagorza y Sobrarbe. Más tarde se irán conquistando otros territorios como las llanuras de Huesca, Zaragoza y Teruel. Ese reino de Aragón se agrupará con otros territorios, como el condado de Barcelona. Y más tarde llegarán otros, el reino de Valencia, los reinos de Mallorca, Sicilia, Cerdeña, Nápoles y los ducados de Atenas y Neopatria. Ahora bien, todos ellos siguieron conservando sus leyes, recaudando sus impuestos y manteniendo sus instituciones. Pero, y aquí está la diferencia, todos ellos estaban bajo el dominio de un mismo rey. Una monarquía que se ocupó de la política exterior, es decir, de las relaciones con otros territorios, de las alianzas con unos y de las guerras con otros. Pero antes de seguir avanzando vamos a retroceder unos cuantos años antes, hasta el año 1137 concretamente, y vamos a trasladarnos hasta el barrio del Entremuro de la ciudad de Barbastro. Estamos en la parte alta de la ciudad de Barbastro,
de la ciudad medieval. Tenemos en primer lugar una zona alta donde se divisa el Pirineo completo y donde tuvieron lugar batallas entre árabes y cristianos en una primera reconquista que sucedió en 1063 y ya la definitiva en 1100. La fundación es árabe, suponemos que tenemos un castillo árabe y un entramado medieval rodeada de una muralla. Por eso se llama Entremuro, porque está dentro de la muralla de la ciudad, que se va abriendo en el Renacimiento y va ayudando a hacer crecer la ciudad, incluida la catedral y otros edificios notables. En la Plaza de la Candelera tienen lugar sucesos de la vida cotidiana, mercados, asociaciones, encuentros, pero también un suceso histórico muy importante para la formación de la Corona de Aragón, que son los esponsales de Petronila y Ramón Berenguer IV en 1137. La Corona de Aragón surge por la unión de la joven Petronila, heredera del Reino de Aragón, con el conde de Barcelona. Pero ¿sabéis realmente qué propició esta alianza matrimonial? Una muerte y un curioso testamento. ¿A qué parece el argumento de una película? Pues todo empezó con un rey aragonés llamado Alfonso, el Batallador. En pocos años conquistó un montón de territorios para el Reino de Aragón. Las plazas de Tudela, Tarazona, Calatayud, Daroca y Zaragoza. Además, esta última conquista supuso la caída del reino musulmán. Pues bien, Alfonso I se llegó a casar con la reina castellana Urraca, pero no tuvieron descendencia. El rey murió en el año 1134, dejando un curioso testamento que provocó el primer pleito sucesorio en la historia de Aragón. Y realmente se armó un buen lío, aunque luego no le salió tan mal la jugada al reino. El rey Alfonso I pensó que con su testamento dejaba resueltos sus problemas políticos y religiosos, pero es que en realidad los agravó porque fue imposible llevarlo a la práctica. Su voluntad fue dejar el reino en manos nada más y nada menos que de Dios, literalmente. Si bien es cierto que luego matizaba algo más, explicando que los beneficiarios serían tres órdenes religiosas: la de los templarios, la de los hospitalarios y la orden del Santo Sepulcro. Imaginaos, qué lío, qué embrollo, quién se quedaba qué. Para resolver este problema, los nobles decidieron no cumplir el testamento y buscaron a un sucesor que ocupara el cargo de rey. ¿Y a que no sabéis dónde lo encontraron? En un monasterio. Allí vivía uno de los hermanos del rey Alfonso, el monje Ramiro. ¿Qué tal? ¿Juanfer Briones? Por aquí. ¿Qué tal? Veo que me has guardado sitio. Sí, en primera fila. Aitana, encantada. Bueno, me han dicho que eres una de las personas responsables de la celebración de los esponsales de Doña Petronila. Sí. ¿En qué consisten y desde cuándo los celebráis? Bueno, estamos recuperándolo desde este primer año 2014, gracias a la Asociación de Empresarios de Barbastro, Tantan Comunicación y Medievalia. Y lo que hacemos es un fin de semana, el más próximo al 11 de agosto, que fue la fecha real. Representamos en este barrio del Entremuro, que es donde realmente sucedió, en esta Plaza de la Candelera, lo que fueron los esponsales que significaron la unión dinástica entre Aragón y los condados catalanes, formando la Corona de Aragón. ¿Qué os parece si hoy aquí nos relajamos y hasta el verano que viene, pues bueno, disfrutamos de momento de esta actuación? ¿Os parece? Fenomenal. Buenas tardes, tengan vuestras mercedes. Somos Sancho y Petronila, para servirles. Somos juglares, cómicos de la lengua, contadores de historias que van de plaza en plaza. Sí, de feria en feria. Y por eso estamos aquí en Barbastro, en la Feria de la Candelera, porque viene mucha gente y se hacen buenos negocios. Están con el bolsillo suelto, y que es de lo que se trata. Y echarán monedas en nuestras gorras y les gustan nuestras historias. Exactamente, así que prepárense, señoras y señores. Redoble de tambores, Petronila, por favor, porque vamos a contar, basta de redoble, viejas historias
del Reino de Aragón. Chan, Pero chan, espera, chan. hombre, espera. ¿Qué pasa? Todavía nos falta contar qué es lo que pasó aquí en esta misma plaza, ¿o es que ya se te ha olvidado? ¿Qué se me va a olvidar? ¿Qué se me va a olvidar si fue algo que cambió la historia? Aquí, en esta misma plaza, se firmó el acuerdo de boda entre Petronila, heredera del Reino de Aragón, y Ramón Berenguer, conde de Barcelona. Sí, pero no nos han dicho lo mejor. ¿Qué? A que no saben qué edad tenía la prometida. Hombre, pero es que eso hay que decírselo. Un año. ¿Y él? Pues él algunos más, pero si tú me cuentas el final, se corta la tensión y la gente se nos aburre. Siempre va a ser lo mismo. Es que me emocionó y me aceleró. Pero seguro que se están preguntando que a quién se le ocurrió la idea Pues sí. de prometer a una niña de esa edad, con las vueltas que da la vida, que hoy estás aquí, mañana estás allí. Otro allá. ¿A qué se estaban preguntando eso? Bien, pues para responder tenemos que remontarnos al tío de la criatura, al rey Alfonso I el Batallador, que como su nombre indica... Iba de batalla en batalla, todo el día guerreando el pobre hombre para conquistar territorios para el Reino de Aragón. Y claro, tanto pelear, pues se le olvidó lo principal. ¡Ay, qué situación que les dejó! ¡Ay, qué situación que les dejé! Porque, ¿saben ustedes cuál es la principal obligación de un rey? ¿Lo saben? Yo. A Tener ver. hijos. Y cuantos más, mejor. Así cuando se muera, no hay problema de sucesión. Pero claro, es Alfonso I, pues se le pasó un día por otro. Día por otro. Así que un día pensó, si me muero no tengo heredero. Y se Anda. puso a hacer el testamento. Si me muero no tengo heredero, voy a hacer el testamento. ¿El testamento? Menudos quebraderos de cabeza que trajo mi testamento. ¿Quieren saber ustedes por qué? Sí, cuéntalos, que nos tienes en ascuas, Sancho. Bueno, pues porque le dejé todo mi reino a Dios. Sí, a Dios. ¿Se imaginan la cara que se les quedó luego a los que lo leyeran? Pues los ojos como ensaladeras, ¿cómo se le va a quedar? Eso sí, aclaraba que lo dejaba a 3 órdenes militares. Sí. A los que cuidaban el templo, A los que cuidan el templo. al Santo Sepulcro Al Santo Sepulcro. y al Hospital de San Juan de Jerusalén. Y al Hospital de San Juan de Jerusalén, que se han portado muy bien. Una cosa muy sencilla de administrar, ya se pueden Sencilla. imaginar. Menudo problemón. Pero bueno, ¿quieren saber ustedes cómo se solucionó la cosa? Sí. ¿Y tú lo quieres saber también? Sí, claro. Pues no. Luego se lo contamos. Ahora pasa la gorra. Y que suenen esas monedas que son música celestial. La muerte de Alfonso el Batallador sin descendientes y con un testamento imposible de cumplir abocó al Reino de Aragón a una gravísima crisis. El reino sobre el que gobernaba Alfonso el Batallador era muy extenso, incluía además de Aragón tierras navarras, vascas, riojanas y sorianas, estaba volcado al oeste y era un reino interior sin salida al mar. Con el nombramiento de su hermano Ramiro el Monje como rey, ese reino queda destruido. Finalmente, la hija de Ramiro, Petronila, casa con el conde de Barcelona y esa es la solución definitiva. De la vinculación al oeste se pasa a la unión con un condado oriental y de un territorio sin salida al mar a la unión con un condado marítimo. Esa unión además será permanente y dará origen a la corona de Aragón. ¡Viva el rey! ¡Viva Ramiro II! ¡Viva el rey! Bueno, al final encontraron una solución, menos mal, y las cosas empezaron a tranquilizarse. Hombre, a tranquilizarse, yo no sé qué entiendes tú por tranquilizarse, hijo de mi vida. Pero si pensaban que esto iba a ser una balsa de aceite que se les quite de la cabeza, que de eso nada. Pues es verdad, los problemas no habían hecho nada más, ¡pum!, que empezar. Hombre, normal. ¿Normal? ¿Por qué normal? Hombre, pues sí, porque el rey Ramiro sabría de cosas de iglesia, pero de gobernar lo justico. Por lo menos al principio. ¿Pero qué quieres? Si era el tercero, venía después de Pedro, de Alfonso, y mucho más atrás él. ¿Tú te crees que este hombre se le había pasado alguna vez por la cabeza que iba a ser rey? A ver, que no digo que no, pero si Ya. al principio todo el mundo quería subírsele a las barbas, empezando por los nobles, que menudos son cuando se trata de barrer para su casa. Además, en cuanto llegó al trono, va el tío y se casa también. Hombre, es que corría prisa, porque si se moría yo no había ningún hermano de recambio. Imagínense la angustia de todo el reino esperando a que la reina se quedara ¡pop! Pero eso lo hizo bien, ¿eh? Porque eligió a una mujer de probada fertilidad. De probada fertilidad, pero ¿y eso cómo se sabe? Porque que yo sepa, eso no se ve en la cara. No se ve en la cara, pero en este caso estaba asegurado porque Inés de Poitiers, que es así como se llamaba la señora, era una viuda, había tenido hijos y entonces en cuanto se casaron, todo el reino empezó a contar. 9 meses, 10, 11, 12... Y al año nació
Petronila. Petronila. Que por ella me llamo yo así, que tengo nombre de reina. Sí, tú el nombre y hasta los andares. Menuda reina estás tú hecha. Bueno, el caso es que nació Petronila, Sí. entonces todos contentos, ¿no? A medias. ¿Y eso? ¿Eso lo quieres saber? Claro. ¿Ustedes también lo quieren saber? Pues no, pasa la gorra que están enganchados. Luego se lo cuento, luego se lo cuento. Ramiro II, el monje, no había nacido para ser rey, pero entre sus obligaciones era ocupar la corona y, por supuesto, tener descendencia. Buscó una esposa, Inés de Poitou, con la cual procreó una niña. Petronila, esta niña, no podía ser reina de Aragón, las mujeres no podían reinar en Aragón, por lo cual le tuvo que buscar un esposo. Ese esposo fue el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV. Ambos se casaron y, fruto de esa unión, tuvo su origen la corona de Aragón. El niño que nació de ese matrimonio, Alfonso II, será el primer soberano que una en su persona los dos títulos, el de rey de Aragón y el de conde de Barcelona. Ahí está el origen de la corona de Aragón. Está más que claro. La corona de Aragón empezó siendo una alianza entre el Reino de Aragón y el Condado de Barcelona. Aunque después se le añadieran otros territorios, todos estaban bajo el mando del mismo monarca. Claro, y a todo eso se le acabó llamando Corona de Aragón. Sí, pero hay algo que todavía no termino de entender. ¿Por qué durante tantos siglos se le llamó Corona de Aragón? Porque perfectamente se le podía haber llamado Corona de Nápoles, por ejemplo. Ya, pero es que todo esto empezó con el Reino de Aragón. ¿Recuerdas? El Condado de Aragón, la Ribagorza, el Sobrarbe formaron el Reino de Aragón. Y conquistaron medio mundo prácticamente, como aquel que dice. Claro, y la primera dinastía que reinó tomó el nombre de Aragón como apellido, como grito de guerra de sus vasallos y súbditos de sus territorios. Y también acataban el emblema exclusivo de la dinastía Aragón, las famosas barras de Aragón. O sea, que el nombre de Corona de Aragón va ligado a la dinastía de los Aragón. Y mientras existan descendientes de esta familia, pues se seguirá conservando el apellido de Aragón. Ni más ni menos, claro. Ya. Oye, ¿y entonces por qué se le viene llamando Confederación Catalano-Aragonesa? O Corona Catalano-Aragonesa. Incluso he leído sobre reyes catalanes. Acabáramos, pues no te lo creas. Eso es un invento del siglo XIX, en la época del romanticismo, donde predominaban los sentimientos, la exaltación patriótica y los temas históricos. Vamos, que se inventaron la historia. Sí, sí, claro. Y ya sabes el dicho, y fama. Que algo queda. No, si ya lo dijo el escritor y filósofo aragonés Baltasar Gracián. Saber y saberlo demostrar es valer dos veces. Pues ala, que lo demuestren. Venga, vamos a estudiar. La historia, como disciplina, es un arma ideológica formidable. Por eso ha sido utilizada por el poder, por el gran poder, en todas las épocas, en el pasado, para justificar posiciones políticas del presente. Y esto es lo que se ha hecho con el término de la Corona de Aragón, que se ha manipulado desde el concepto utilizando una serie de denominaciones que jamás existieron, como por ejemplo Confederación Catalano-Aragonesa. Se ha hablado de la monarquía catalana, de los condes reyes, de los reyes de Cataluña, conceptos, términos que jamás existieron. Lo que se ha hecho desde ciertos ámbitos ha sido falsificar, manipular, tergiversar estos conceptos para justificar determinadas posiciones políticas del presente. Es lo que los historiadores llamamos presentismo. Inventar una idea, rehacer un concepto y transmitirlo, proyectarlo en el pasado. Retomemos nuestra historia. Tenemos un rey, Alfonso I el Batallador, que muere sin descendencia y con un testamento que no se puede cumplir. Primer problema de sucesión. Este rey tiene un hermano monje llamado Ramiro, que es sacado de su monasterio para convertirse en el quinto rey de Aragón. Ramiro, para perpetuar su linaje, hace lo que todo rey, casarse y tener descendencia. Pero tuvo una hija, Petronila, que al ser niña era capaz de transmitir la potestad real, pero no podía reinar.
otro problema de sucesión. Objetivo, buscarle el marido más adecuado que se hiciera cargo del reino. Entonces, Ramiro pensó en un amigo suyo, el conde de Barcelona. Problema resuelto, pero para ello hubo que pactar muchas condiciones. Y en medio de este problema, Ramiro II tuvo que aplacar numerosas revueltas y poner orden entre sus nobles que lo creían incapaz de reinar. No olvidemos de que toda su vida fue monje, pero vaya si puso orden. ¿Os suena la leyenda de la campana de Huesca? Cuenta la leyenda que el rey Ramiro II envió a un mensajero para pedirle consejo a un monje que fue su maestro. Este monje condujo al mensajero del rey hasta el huerto del monasterio y allí, mientras cortaba las coles que más sobresalían, le dijo que contara al rey lo que había visto. Ramiro comprendió el mensaje de su maestro y convocó cortes en Huesca con la excusa de construir una campana tan grande que se oyera en todo el reino. Y conforme los nobles más díscolos iban entrando, les iba cortando la cabeza, como hiciera su maestro con las coles. Después de este castigo, el rey Ramiro II consiguió devolver la paz a su reino. Vaya con el monje. ¡Vivan los novios! ¡Viva la reina Petronila de Aragón! ¡Viva el conde Ramón Berenguer de Barcelona! ¡Vivan los novios! Que vivan, pero ahora el que va rápido eres tú. Yo. Hombre, claro, acaba de nacer y ya la estamos casando. Ya. Oye, que antes nos has dejado preocupados. ¿Por qué solo estaban medio contentos? Con lo rica que es esta niña. ¡Ay! No, pues tú lo estás diciendo pues porque era una niña. ¿Qué problema tienes tú en contra de las niñas? Ninguno, yo ninguno. Pues no hubiera estado tu madre mucho más contenta si hubiera tenido una niña. Pues sí. En vez de un zángano como tú. Ya lo puedes decir, eso sí que es verdad. Pero esto, en este caso, era un problema. ¿Vamos? ¿Qué digo un problema? ¡Un problemón! Tú sí que eres un problemón. A ver, explícate, ya puede ser convincente. Porque si no, estas señoras que te están oyendo se van a enfadar. ¡Y mucho! Pues vamos a ver, que en Aragón las mujeres no pueden reinar. Pues yo en mi casa bien que reino. Hombre, que me lo digan a mí. Lo que quiero decir es que no pueden gobernar un reino. A ver, señoras, ¿qué les parece? Bueno. ¿No se ven ustedes capaces de gobernar mucho más que un reino? Mira, ya las cosas ya cambiarán si tienen que cambiar, pero es que de momento están así y no hables que es que me interrumpes. Se estarán preguntando ustedes por qué no siguieron intentándolo a ver si conseguían tener un chico, ¿verdad? A que se lo están preguntando. ¿Y tú que eres tan lista, lo sabes o no lo sabes? Pues porque el rey Ramiro querría volver al monasterio cuanto antes, como si lo viera. Efectivamente. Así que el rey Ramiro se puso a reflexionar. Entonces, vamos a ver, yo tengo una hija que no puede ser reina, no puede reinar, pero puede transmitir el reino a su hijo, entonces la tengo que casar. Pero claro, si la caso con alguien de su misma edad... Y pues me puedo quedar calvo esperando a que pueda gobernar por mí. Efectivamente, y yo con la prisa que tengo de volver al monasterio, entonces la voy a casar con alguien de confianza y un poquito más mayor. Oye, pero ¿y si nos equivocamos? Mira, lo que voy a hacer es que ahora voy a acordar la promesa del matrimonio y luego ya se casará cuando se tenga que casar. Menos mal, ya pensaba que la habían casado con un año. Hombre, no, ¿cómo lo van a casar con un año? Con un año firmaron el preacuerdo de boda aquí, en Barbastro. Pero luego ya se casó, pues, cuando tuvo 13 años. Ah, claro, con 13, eso cambia muchísimo. Bueno, con pues 13 oye. es una mujer hecha y derecha. Pues sí. Oye, por cierto. ¿Qué? ¿Y si Ramón Berenguer se casó con una reina? Sí. Él sería rey también, ¿no? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? No, hombre, no, ahora esto te lo voy a explicar. ¿Lo quieres escuchar? Sí, pero seguro que me lo cuentas luego, ¿verdad? No, te lo cuento ahora. No, me lo cuentas luego. Oye, que te lo cuento ahora. No, que me lo cuentas luego, Oye, que no, llevas todo el rato, me lo cuentas luego. Los acuerdos alcanzados en 1137 pueden resumirse de esta manera. Ramiro el Monje retiene su título de rey de Aragón incluso durante su permanencia en el claustro de San Pedro el Viejo. La sucesión de la Casa Real aragonesa se hace a través de la reina Petronila. Los hijos que tenga con Ramón Berenguer IV y sus sucesores detentarán precisamente los nombres de los antiguos reyes de Aragón, Alfonso o Pedro. No habrá Ramones o Berengueres en la corona de Aragón.
Y finalmente el propio Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, adopta ahora el título de príncipe de Aragón. Será él el que culmine la reconquista del Valle del Ebro con las tomas de Fraga, Lérida o Tortosa. Un hecho enormemente significativo que acompaña a la creación de la Corona de Aragón es el nacimiento de las propias barras, que surgen ahora en sellos de cera del propio Ramón Berenguer IV y de su hijo, el primer rey de la Corona de Aragón, Alfonso II. Ya llegamos al final de la historia, señoras y señores. Pero antes les vamos a contar la razón por la que el marido de una reina, redobles de tambor, Sancho, no siempre es un rey. Sí, porque Petronila fue reina y no reinó, y Ramón Berenguer gobernó, pero no fue rey. Qué cosas, ¿verdad? Qué cosa, Sancho, sí. Pero seguro que esta gente tiene una pregunta que les quema por dentro. A ver, ¿cuál? Vamos a ver, si una mujer cuando se casa pasa a la casa del marido, sí, ¿qué pasó con Petronila? Bueno, pues ahora se lo voy a explicar, porque vamos a contar lo que en Aragón se llama el matrimonio en casa. Casa, casa, casa. ¡Qué lío le estamos armando a la gente! Bueno, vamos a ver. Imagínense que yo soy un señor rico y poderoso con dinero para aburrir. Y tengo dos hijos, un chico y una chica. Tengo que hacer testamento. ¿A quién le dejo la herencia? Venga. A ver, espera, que me la voy a jugar. ¿A qué le dejas la herencia a tu hijo? Efectivamente, y a mi hija la caso y le pago la dote a la familia y todo el mundo tan contento. Pero ¿qué pasa si solamente tengo una hija? Pues que le tendrás que dejar todo a ella. Hombre, claro que para eso es mi hija. Pero ¿qué pasa? ¿Que todo mi dinero y todo lo que he trabajado durante todos los años va a formar parte de la casa del marido? Pues no. En esos casos se hace en Aragón lo que se llama el matrimonio en casa. Y esto ocurre cuando el marido es de peor familia o tiene menos patrimonio que la mujer. Que en ese caso mi hija no pasaría a formar parte de la casa de su marido, sino que su marido pasaría a formar parte de nuestra casa. Y eso es lo que hizo el rey Ramiro con su hija Petronila. Claro, y de esta forma el conde Ramón Berenguer de Barcelona pasó a formar parte de la familia real de Aragón sin ser nunca rey. Pues nada, lo dicho, ¡que vivan los novios! ¡Vivan! Y aquí se acaba la historia de un matrimonio sin paz. Si con ella han disfrutado, no se olviden de pagar. El matrimonio de la reina Petronila de Aragón con el conde Ramón Berenguer IV de Barcelona da origen a la futura Corona de Aragón. Esa Corona de Aragón, la suma, la unión de diversos estados, será regida durante prácticamente toda la Edad Media por esta dinastía que se llamará la de los Aragón, que será el germen de lo que constituirá una de las formaciones políticas más interesantes de la Edad Media. Una formación política a la cual a estos dos estados fundacionales, el Condado de Barcelona y el Reino de Aragón, se irán sumando, bien por conquista, bien por herencia, bien por relaciones matrimoniales, otros estados y reinos como Valencia, Mallorca, Cerdeña, Sicilia, el Ducado de Atenas y Neopatria. Una corona que será, como digo, una de las formaciones más importantes y más duraderas de la Edad Media en toda Europa. Un testamento, una muerte, una heredera, un matrimonio. ¿Os imagináis qué hubiera sucedido si Ramiro II hubiera tenido un descendiente varón? ¿O qué hubiera pasado si el testamento de Alfonso I hubiera sido otro? Pues que probablemente los hechos que hubieran acontecido después hubieran sido distintos. Pero así ocurrió. Y por estos hechos, y no por otros, se abrirá un periodo de 600 años en los que el nombre de Aragón trascenderá los territorios de más allá del Mediterráneo. Pero eso ya os lo contaremos en otro programa.